Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos. Vamos a tratar el tema de cadena cinemática en una caja Fuller de 18 velocidades. La palanca en este caso tiene dos selectores, el selector del convertidor o selector de rango o triplicador o el mono tiene dos posiciones, posición bajo y posición alto. En bajo se van a operar los primeros 10 cambios, las primeras 10 marchas hasta cuarta high, y en alto se van a trabajar los últimos 8 cambios, es decir, desde quinta low hasta octava high. El multiplicador, también llamado split, splitter o el bajo, tiene dos posiciones. Tiene high hacia adelante y low hacia atrás. La palanca en este caso tiene el multiplicador el selector del multiplicador de color gris. Bueno, aquí tenemos la etiqueta o la estampilla de esta transmisión. Entonces veamos las 18 velocidades. Entonces, aquí está la gran primera low y gran primera high, es decir, aquí ya llevamos dos marchas. Luego tenemos la configuración clásica en H, de primera, segunda, tercera, cuarta, regresa a quinta, sexta, séptima y octava. Bien, entonces, cada una de estas posiciones tiene low y high. Entonces, arrancamos. El multiplicador estaría en low, en la primera, en el cambio inicial. Aquí tenemos el multiplicador estaría en low y el convertidor lo vamos a trabajar en bajo durante las 10 primeras marchas. A partir de la marcha 11, es decir, a partir de quinta low, el convertidor va a pasar a rango alto. En este caso lo vamos a dejar en bajo porque son las primeras marchas. Entonces, convertidor en bajo y multiplicador en bajo, y tenemos gran primera low. Activamos el multiplicador a high, entonces gran primera high. Luego vamos con primera, el multiplicador otra vez a low, primera low, y cambia el multiplicador a high. Ahí van 2 y 2, 4 cambios. Luego segunda low y segunda high, van 6 cambios. Tercera low, tercera high, 8 cambios. Cuarta low y cuarta high, van 10 cambios hasta acá, 10 cambios. Entonces ahí es donde activo el convertidor. El selector del convertidor o de rango ahora se sube y pasa a rango alto para los últimos 8 cambios. Es decir, voy a empezar en quinta low y quinta high, son otros 2 cambios, van 12. Sexta low, sexta high, 14. Séptima low, séptima high, 16. Y octava low y octava high, 18 cambios para esta transmisión Fuller. La reversa, pues esa parte, la reversa pues aquí la tenemos, va frente a la palanca, iría en la posición frente a la gran primera, y lo mismo se iniciaría con el convertidor en bajo y el multiplicador en bajo para obtener la reversa low, y luego se mueve el multiplicador para la reversa high. Entonces son 18 velocidades de esta transmisión más las 2 velocidades de reversa de fuerza. Bueno, aquí tenemos la caja, la transmisión de esta Fuller. Entonces ya sabemos, tiene dos cajas, la caja principal y la caja auxiliar. En la caja principal, entonces aquí están los piñones de la reversa. Esto es gran primera, segunda, la tercera es directa y cuarta. Y ya la parte de cambiar a la high y low, pues se hace en la caja auxiliar. Lo mismo para multiplicar los cambios desde el 10 en adelante, entonces también se hace aquí en la parte de la caja auxiliar. La entrada de esta transmisión es por acá, por aquí entra el movimiento, lo reparte hacia los contraejes o trenes fijos, y estos la regresan al tren corredizo o al secundario, y su salida va a la caja auxiliar. Bueno, entonces veamos la posición de los cambios con el convertidor en baja y el multiplicador en low. Entonces aquí está el convertidor, lo vamos a dejar en baja, y el multiplicador va a estar hacia atrás en low. En esa posición se
se meten todos los cambios de fuerza, los cambios low. Entonces estaría la gran primera low, segunda low, tercera low y cuarta low, que corresponde a los cambios o la secuencia de los cambios, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces el movimiento viene de la caja principal para los low. Entonces cuando el convertidor está en baja y el multiplicador está en low, entonces el movimiento viene aquí hacia la caja auxiliar, se desplaza a los trenes fijos o a los contraejes de la caja auxiliar y vuelve y da salida por el piñón más grande de la caja auxiliar, y aquí tenemos la salida. Entonces convertidor en bajo y convertidor en bajo y multiplicador en low. Ahora vamos a pasar el multiplicador a high. Entonces aquí lo hemos pasado a high y aquí vamos a colocar todas las marchas antes de 10 que son high. Entonces tenemos la gran primera high, segunda high, tercera high, cuarta high, que corresponde a las marchas en secuencia 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí no hemos cambiado la posición del convertidor, del mono sigue estando en rango bajo. Entonces aquí mire, el movimiento viene de la caja principal, llega a la caja auxiliar, pero ya no entra por el primer piñón, sino por el segundo piñón, reparte nuevamente al tren fijo o contraeje y vuelve a salir por el piñón grande y ahí obtenemos la salida. ¿Listo? Ahora vamos a ver los últimos 8 cambios. Entonces esta posición corresponde a los cambios low de los últimos 8 cambios de esta secuencia, es decir, 11, 13, 15 y 17, que corresponden a las marchas quinta low, sexta low, séptima low y octava low. Entonces el movimiento viene de la caja principal, volvemos a salir por el primer piñón como en el caso de las primeras 10 marchas en low, pero la salida ya no va a ser por el piñón último sino por este piñón intermedio, regresa nuevamente aquí al eje central de la caja auxiliar y tenemos la salida. Entonces esta es la posición para todas las low después del cambio 10, porque el convertidor o el selector de rango se ha movido a la posición alto, ¿sí? Entonces el triplicador que llaman lo tenemos ya en rango alto. Ahora seguimos utilizando el triplicador en rango alto, pero vamos a cambiar el multiplicador que estaba en low, lo vamos a pasar a high. Entonces al pasarlo a high obtenemos los últimos 8 cambios que son high, es decir, la secuencia 12, 14, 16, 18, que corresponde a quinta high, sexta high, séptima high y octava high. Aquí el movimiento de la caja principal se transfiere directamente al eje de salida de la caja auxiliar. ¿Listo? Bueno, entonces ahora miremos las velocidades. Entonces, gran primera low, o sea, posición low de la palanca de cambios. El convertidor está en rango bajo y el multiplicador está en low. Entonces aquí viene la entrada del eje principal, mueve hacia los trenes fijos, o sea los contraejes, y la salida es por la gran primera. Esta es reversa, entonces la salida es por la gran primera de la caja principal, llega a la caja auxiliar y reparte hacia los trenes fijos y sale por el piñón más grande, y aquí tenemos gran primera low. Ahora gran primera high sigue siendo la posición de gran primera, solamente hemos movido el selector del multiplicador a la posición high y eso hace que aquí cambien la posición de los piñones. La entrada va a ser por el segundo de la caja auxiliar, reparte al contraeje y la salida de la transmisión. Recuerde que en los primeros 10 cambios el selector del convertidor está en posición bajo, este no va a cambiar. Listo, ahora movemos la palanca para meter primera low. Entonces cambiamos aquí, ya sigue siendo la entrada, reparte al contraeje, pero ya va a salir por el piñón de primera. Va nuevamente a la caja auxiliar y vuelve a hacer el movimiento que es low y salida, ¿sí? Ahora la palanca se deja en la misma posición y activamos el multiplicador a high. Entonces al pasar a high, aquí no cambian los piñones de la caja principal, sino que únicamente cambia la posición de la caja auxiliar y aquí tenemos la salida de primera high. Ahora segunda low, cambian los piñones de la caja principal hacia el piñón de segunda, va a la caja auxiliar como el multiplicador está en low, ¿sí? Entonces tenemos aquí la salida de fuerza
y el convertidor sigue estando en rango bajo porque ahí va a estar hasta el cambio 10. Luego pasamos a segunda high. En segunda high cambiamos el multiplicador, cambia la posición de la caja auxiliar, pero no cambia la posición de la caja principal. Tercera low, la tercera es directa en la caja principal, y aquí la posición de fuerza de low en la caja auxiliar. Tenemos el convertidor en bajo todavía y el multiplicador en low. Ahora tercera high, cambia la posición de la caja auxiliar, en la principal sigue siendo directa. Ahora pasemos a cuarta low. Entonces en cuarta low volvemos a repartir el movimiento desde el eje principal hacia el contraeje y sale por el piñón de cuarta, va a la caja auxiliar en la posición low. Entonces tenemos la salida de la transmisión. El multiplicador está en low, ahora lo vamos a pasar a high. Multiplicador en high, la posición de la caja principal no cambia, solo cambia la caja auxiliar y tenemos la salida. Cuarta high, aquí van los 10 primeros cambios, 10 primeros cambios. Primera, segundo, tercera, cuarto, quinta, sexta, séptima, octava, novena y 10 cambios. 10 cambios que corresponde a cuarta high. Ahora sí, los últimos 8 cambios tenemos que mover el selector del convertidor a rango alto y nuevamente empezamos la secuencia de low y high con el multiplicador. Veamos el cambio 11 que corresponde a quinta low. Entonces en la caja principal volvemos nuevamente a primera, ya no vamos a utilizar la gran primera, sino que volvemos a esa primera. Entonces la caja principal vuelve a estar en primera y la salida va a cambiar. Esta es la salida cuando el convertidor está en rango alto. Entonces esta es la salida de los bajos para el convertidor en posición rango alto. Entonces entra por el piñón primero, sale al contraeje, regresa al eje principal de la caja auxiliar y damos la salida. Ahora vamos a cambiar el multiplicador que estaba en bajo, lo pasamos que estaba en low, lo pasamos a high para hacer quinta high. Entonces cambia aquí, quinta high, entonces es directa la salida para las posiciones high del convertidor en rango alto. Quinta high, no cambia la posición de la caja principal. Ahora cambiamos a sexta low, es decir, en la palanca es como si estuviera metiendo a segunda de la caja principal, aquí en la posición de segunda de la caja principal, pero tenemos aquí la configuración en la caja auxiliar de la salida de fuerza con el convertidor en alto. Entonces esto es sexta low. Cambiamos el multiplicador a high y obtenemos sexta high, salida directa, no cambia la caja principal, solo la salida de la caja auxiliar. Ahora tercera, la caja en tercera es directa, o sea tenemos séptima low, aquí está la posición del low con el convertidor en alto y la salida. Y luego cambiamos el multiplicador a high, tenemos séptima high que es directa en este caso, y metemos la última posición que sería cuarta, o sea octava low. Aquí tenemos la posición de cuarta en la caja principal y la posición de low con el convertidor en alto de la caja auxiliar y tenemos la salida. Y ya por último entonces tenemos la octava high que es el cambio ya 18. Entonces la posición de cuarta de la caja principal no cambia y aquí es directa. Ahí están. Tenemos entonces ya las 18 velocidades hacia adelante de esta transmisión. Veamos ahora la reversa low. Entonces en la caja principal tenemos la posición de la reversa, son los primeros piñones, y la posición low en el convertidor está en posición bajo y el multiplicador está en low, está hacia atrás. Tenemos la entrada por el piñón 1, repartes el contraeje y vuelve a salir por el piñón grande de la caja auxiliar y tenemos la salida. Ahora, para la reversa high, pues no se cambia la configuración de la caja principal, sino que únicamente movemos el selector del multiplicador desde low hasta high. El convertidor no cambia de posición, cambia únicamente la configuración de la caja auxiliar para la salida high en las marchas bajas y tenemos aquí la salida de la reversa high.